Protestante, mírame bien, tu teología no es bíblica, es una colección de herejías que la Iglesia condenó hace 1800 años. Hoy te lo pruebo con los escritos de los discípulos de los apóstoles. Te han mentido. Te han dicho que la Iglesia primitiva era una asamblea de hermanos sin jerarquía, sin imágenes y sin Eucaristía, igualita a tu culto de garaje. Pero tienes miedo de verificar la historia, porque en el fondo, sabes que si abres los documentos del siglo I y segundo, tu fantasía se derrumba. Hoy voy a leerte lo que creían los hombres que fueron ordenados por los mismos apóstoles. Vas a ver que ellos creían en la misa, en los obispos y en la Iglesia católica. Si tienes la honestidad de un verdadero cristiano, quédate y enfrenta la evidencia. Si prefieres tu comodidad sectaria, huye ahora. Ya sé tu excusa, la tienes grabada como un disco rayado. La Biblia es mi única norma. Los padres de la Iglesia eran hombres y se equivocaron. La apostasía entró cuando murió Juan. Yo no sigo tradiciones de hombres. Esa es la defensa del ignorante voluntario. Dices que no sigues tradiciones de hombres, pero sigues la tradición de Lutero, un hombre, de Calvino, un hombre, y de tu pastor, un hombre que ni siquiera tiene estudios. Rechazas la tradición de los mártires que dieron su sangre por la Biblia, pero abrazas la interpretación de un youtuber que se inventó su teología ayer. Dices que la iglesia apostató. ¿Así? ¿Jesús mintió entonces? ¿Las puertas del infierno prevalecieron? Si la iglesia primitiva se corrompió tan rápido, entonces el Evangelio falló, pero no falló. Lo que falla es tu lectura de la historia. Hoy vamos a poner tu ego frente al espejo de los padres apostólicos, a ver si te atreves a decirles herejes a ellos en su cara. La Biblia te ordena mirar a tus antepasados en la fe. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. ¿Quiénes son esos pastores? No es tu pastor de la esquina. Son los que nos transmitieron la fe desde el principio. Judas 1:3 tema a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esa fe fue dada una vez. No se reinventa en el siglo XVI. Si tu fe es diferente a la de los primeros siglos, tú no tienes la fe dada una vez, tienes una falsificación moderna. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Tú solo quieres la carta, Biblia, y escupes sobre la palabra, tradición. San Pablo te condena con ese versículo. Estás mutilando el depósito de la fe. Los padres de la Iglesia son los testigos de esa palabra oral que Pablo menciona. Ignorarlos no es ser bíblico, es ser arrogante. Es creer que el Espíritu Santo se saltó 1500 años de historia para aterrizar en tu cabeza. Eso es soberbia espiritual, y Dios resiste a los soberbios. Empecemos con el peso pesado. San Ignacio de Antioquía, año 107 después de Cristo, discípulo directo de San Juan Apóstol. ¿Me vas a decir que Juan le enseñó mal? ¿Te crees más sabio que el discípulo amado? Ignacio escribe a los esmirnitas, capítulo 8, donde esté el obispo, esté la muchedumbre, así como donde esté Jesucristo, allí está la Iglesia católica. Trágate esa, año 107. La Iglesia ya se llamaba católica, ya tenía obispos con autoridad, no pastores autoproclamados. Y mira lo que dice sobre la Eucaristía en el capítulo 7, atacando a los herejes de su tiempo, que pensaban como tú. Se abstienen de la Eucaristía porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo. Ignacio dice que es carne, tú dices que es símbolo. Ignacio dice que los que niegan la carne son herejes. Por lo tanto, según el discípulo de Juan, tú eres el hereje, no yo. Tú estás del lado de los docetas que negaban la realidad de los sacramentos. La Iglesia Católica está del lado de Ignacio y de Juan. ¿Cómo te defiendes de esto? ¿Vas a decir que Ignacio apostató 10 años después de morir Juan? Es absurdo. Tu posición histórica es insostenible. Vamos al año 180. San Ireneo de León combatió a los gnósticos. ¿Quiénes eran los gnósticos? Gente como tú. Gente que decía, la iglesia oficial está mal, nosotros tenemos el verdadero conocimiento espiritual, nosotros interpretamos las escrituras mejor que los obispos. ¿Qué les respondió Ireneo en su obra contra las herejías? Les respondió con la sucesión apostólica. Dijo, podemos enumerar a los obispos instituidos por los apóstoles, pero basta con la iglesia de Roma, fundada por Pedro y Pablo. Ireneo dice que para tener la verdad tienes que estar en comunión con Roma. Año 180.
No había Constantino, no había Edad Media. Era la iglesia de los mártires. Y esa iglesia ya decía, Roma es la referencia. Tú dices, Roma es la ramera. Ireneo dice, Roma es la garantía de la fe apostólica. ¿A quién le creo? ¿Al santo que murió mártir o al pastor que vive de tu diezmo? Tu doctrina de sola escritura fue inventada para justificar la rebelión de Lutero. Ningún cristiano de los primeros siglos creía que podía interpretar la Biblia solo. Todos se sometían a la autoridad del obispo. Tú eres un rebelde eclesial, igual que los gnósticos que Ireneo condenó. Te duele, lo sé, pero la quimioterapia duele para matar el cáncer de la herejía. Hablemos de tu Biblia, esa que agitas en el aire gritando palabra de Dios. Protestante, sé honesto, ¿de dónde salió esa lista de libros? ¿Cayó del cielo? No. ¿La Biblia trae un índice inspirado? No. La lista al canon la definió la Iglesia Católica. Concilio de Roma, Tatosteidos, Concilio de Hipona, Concilio de Cartago. Ahí estaban San Agustín y los obispos católicos decidiendo qué era Biblia y qué no. Tú aceptas el Nuevo Testamento que ellos definieron. Confías en que ellos tuvieron el Espíritu Santo para discernir que Mateo es inspirado y el Evangelio de Pedro no. Pero al mismo tiempo dices que esa iglesia era apóstata e idólatra. Es una contradicción estúpida. Si la iglesia era apóstata, su Biblia es apóstata. Tírala a la basura. Pero si la Biblia es santa, la iglesia que la recopiló es santa. No puedes robar el fruto y maldecir el árbol. Vives de prestado. Usas la Biblia católica, aunque le arrancaste 7 libros del Antiguo Testamento para que cuadrara con tus ideas, y la usas para atacar a la madre que te la dio. Eso se llama ingratitud histórica. Los padres de la iglesia son los dueños de la Biblia. Tú eres un ocupa que se metió en la casa, echó a los dueños y dice que la casa es suya. Aquí es donde tu odio se nota más. Te encanta atacar a María. Dices, tuvo más hijos, era una mujer cualquiera. ¿Sabes qué creían los padres? San Atanasio, el gran defensor de la Trinidad contra Arrio, la llamó siempre virgen. San Efrén el Sirio, San Ambrosio, San Agustín, San Jerónimo, todos defendían la virginidad perpetua. San Jerónimo escribió un libro entero contra Elvidio, un hereje que decía lo mismo que tú. Jerónimo lo llamó Bocazas ignorante y le demostró con la Biblia que los hermanos de Jesús eran parientes, primos, uso común en hebreo. Tú te alineas con Elvidio, el hereje. Te alineas con los enemigos de la iglesia primitiva. Y lo peor, te alineas contra tus propios reformadores. Lutero creía en la virginidad perpetua, Calvino también, Zwinglio también. Ellos tenían más respeto por la historia que tú. Tú has llegado al nivel más bajo de la degradación doctrinal. Despreciar a la madre de tu Señor, algo que ni siquiera los primeros protestantes se atrevieron a hacer. ¿Te crees más sabio que Jerónimo? ¿Sabes más griego y hebreo que él? Tu soberbia te ciega. ¿Crees que tu lectura superficial de una traducción moderna vale más que el estudio profundo de los que vivían en la cultura bíblica? Verifica los manuscritos. La creencia en la Semper Virgo es unánime en la Iglesia antigua. Tu ataque a María es una novedad moderna, hija de tu prejuicio anticatólico, no de la Biblia. Es que Constantino fundó el catolicismo. Basta de esa mentira ridícula. Ya te mostré que Ignacio 107 y Ireneo 180 eran católicos. Constantino nació en el 272. ¿Sabes sumar? La Iglesia Católica ya existía, ya tenía misa, ya tenía papas, ya veneraba mártires 200 años antes de Constantino. Constantino solo firmó el edicto de Milán para que dejaran de matarnos, y luego convocó el concilio de Nicea. ¿Pero quiénes fueron a Nicea? Fueron 318 obispos. Muchos de ellos eran ancianos, tuertos, cojos, con cicatrices de tortura. Habían sobrevivido a la persecución de Diocleciano. Y tú tienes el descaro de decir que esos hombres que aguantaron el fuego y los leones por Cristo se vendieron a un emperador pagano por dinero. Eso es insultar la memoria de los héroes de la fe. Esos hombres defendieron la divinidad de Cristo contra Arrio. Si Nicea es una farsa pagana, como dicen los testigos de Jehová y algunos de ustedes, entonces la doctrina de la Trinidad es falsa, porque fue en Nicea donde se definió el credo que espero tú crees. Si rechazas la iglesia de Constantino, rechazas la Trinidad. No puedes tenerlo todo. O la iglesia es fiel y el credo es verdad, o la iglesia se corrompió y tu teología sobre Jesús es invento de un emperador. Decídete, pero deja de repetir leyendas negras que ningún historiador serio acepta. Te llamas cristiano bíblico, pero la historia te llama agnóstico.
El gnosticismo era la herejía que decía, la materia es mala, el espíritu es bueno, Dios no actúa a través de lo material. Tú dices, el agua del bautismo no salva, es solo símbolo. Rechazo de la materia. Dices, el pan no es cuerpo, es solo símbolo. Rechazo de la materia. Dices, el aceite de la unción no sirve. Dices, las imágenes son malas. Tienes un odio a lo material, igual que los gnósticos. La Iglesia Católica es la religión de la encarnación. Dios se hizo carne. La materia es vehículo de gracia. El agua lava pecados. El pan es Dios. El aceite cura. Las imágenes nos elevan. Los padres de la Iglesia combatieron el gnosticismo defendiendo los sacramentos materiales. Tú estás en el bando gnóstico. Crees en una iglesia invisible, otro concepto gnóstico, porque no puedes mostrar tu iglesia en la historia visible. Te escondes en lo espiritual para no enfrentar tu falta de realidad histórica. Tertuliano, años 100, desafiaba a los herejes, que muestren los orígenes de sus iglesias. Hoy te desafío a ti, muestra el origen de tu iglesia. Si dices Pentecostés, demuéstrame la continuidad. ¿Dónde estaba tu doctrina en el siglo X? En el siglo no estaba. Eres una seta que brotó ayer después de la lluvia, creyendo ser un roble milenario. Das lástima intelectual, hermano. Te he dado datos, te he dado nombres, te he dado fechas. San Ignacio, San Ireneo, San Justino. Ahora tienes dos opciones. Opción A, seguir en tu orgullo, cerrar el video, insultarme en los comentarios y volver a tu iglesia de garaje a sentirte iluminado. Opción B, tener la humildad de decir quizás no lo sé todo, ir a Google, buscar carta a los esmirnitas, leerla y dejar que la verdad te golpee la cara. La conversión duele. El cardenal Newman dijo, profundizar en la historia es dejar de ser protestante. Él lo hizo, yo lo hice. Miles de pastores se están haciendo católicos hoy porque la historia no perdona. Tu pastor tiene miedo de que leas esto. Por eso te dice no escuches a los curas, no leas libros católicos. Te tiene censurado. ¿En qué secta prohíben investigar? En la tuya. La Iglesia Católica no te prohíbe leer a Lutero, léelo. Verás sus errores y sus verdades marianas que tú ignoras. Rompe las cadenas de la ignorancia. Deja de ser un títere de un sistema religioso inventado hace 500 años. Reclama tu herencia. Los padres de la Iglesia son tus padres, si tienes el valor de volver a casa. Protestante, el reloj corre. No puedes vivir toda tu vida de espaldas a la verdad. La Biblia que tienes en la mano es católica. La doctrina de la Trinidad es católica. La historia es católica. O te haces católico, o te quedas con una Biblia mutilada y una historia inventada. Tú eliges. Plenitud o falsificación. Te reto directamente. Si crees que miento, escribe en los comentarios una cita de un padre de la Iglesia del siglo I que niegue la presencia real en la Eucaristía. Una sola. Sé que no podrás. Así que mejor escribe. Voy a investigar. Católico, comparte este video con ese amigo evangélico que se cree muy bíblico pero no sabe historia. Dale esta medicina fuerte. Y si quieres ver cómo los primeros cristianos veneraban las imágenes, tienes que ver mi siguiente video, Arqueología Bíblica, las catacumbas te dan la razón. Haz clic aquí. Atrévete a saber.